Este fue un acontecimiento de mi niñez que nunca pude olvidar. Ocurrió en la playa, en un hermoso balneario de Uruguay llamado Parque del Plata, donde vivía con mis queridos abuelos. Yo tenía 7 años. Amaba los libros y leía muchísimo. Unos abuelitos, vecinos, amigos de mis abuelos, me habían regalado el libro más asombroso de toda mi vida. Y no exagero. Así que debo describirlo. Primero, que era enorme, de un tamaño ya muy raro de encontrar. Segundo, en lugar de la típica forma rectangular, era cuadrado. Tapas duras, lomo ancho, hojas amarillas muy gruesas y ásperas, como hojas de garbanzo. El libro no me cabía en las manos, era necesario sostenerlo con los brazos. ¿Y qué tenía dentro? Una selección de algunos de los cuentos de las maravillosas 1001 noches. Amaba ese libro, como si fuera un tesoro, que realmente lo era. Lo olía, miraba cada detalle de los rostros coloridos de los personajes. Las imágenes eran cuadros más que dibujos y ocupaban una hoja entera. Cuando tenía un día difícil, porque a pesar de mis 7 años había días difíciles, bastaba con abrir el libro y volver a maravillarme con Aladino, Sinbad, Alí Baba y otros heroicos aventureros. Me gustaba más que las historias de princesas, y entonces todo lo olvidaba, todo. Hasta que un día sucedió una tragedia. Llevé a casa la libreta de calificaciones de los primeros meses de la escuela. Había una materia llamada educación moral, y no digamos que tenía una nota muy mala, pero sí baja. Tranquilamente se lo mostré a los abuelos que tenían que firmarla. De pronto el abuelo Carlos salió de la casa arremetiendo con todo. Yo estaba afuera, disfrutando de la magia de mi libro en la que tenía toda la fe del mundo. «Tráigame ese libro para acá». Sumisamente se lo di. «¿Cómo va a sacar una nota baja en educación moral?». Yo no entendía. Inmediatamente se me estrujó el corazón y cuando el abuelo con mucho esfuerzo empezó a romper a mi pobre inocente libro, hoja por hoja. La rompía a la mitad y las echaba en la chimenea. No contento con esto, encendió el fuego para que yo viera cómo no iba a quedar ni un pedacito del hermoso libro. Y yo tenía que presenciarlo. Puedo describir certeramente lo que viví. Sentí la sangre subiéndome a la cara. Yo me quemaba como mi propio libro, pero por dentro. Atajé valientemente un nudo en la garganta como lo hubiera hecho Sinbad, Aladino o Alí Baba. No quería llorar. Sentí que también debía ser valiente. Apreté los labios y miré en silencio lo que el abuelo hacía. No sé si sabía que era una tortura para mí, una tortura para una pobre niña de 7 años, cuya única ilusión solamente eran los libros. Qué rápido se consumían las historias, tanta belleza. En el transcurso de aquel crimen, un par de hojas se desprendieron y cayeron al suelo. «Toma, abuelo, se cayeron», le dije de manera que pudiera resultar indiferente. Sé por qué dije semejante cosa con lo que me pasaba por dentro. Debía ser fuerte, era una prueba para mí misma, debía parecer que no pasaba nada y así nos quedamos. Él furioso todavía y yo apretando en los ojos las ganas dolorosas de llorar, de pie hasta el final, de pie hasta que todo quedó en cenizas. No me quejé, no dije nada. Fue un duelo que me corrió por dentro. Al día siguiente la abuela se enteró de la realidad de las notas. Con los ojos enormes, ella sí, capaz de figurarse la magnitud de mi dolor y la tamaña crueldad del abuelo, le dijo descubriendo el malentendido: «Carlos, educación moral no es conducta. Estudian a los héroes de la patria». El abuelo habría pensado que yo me portaba mal, que no era educada, qué sé yo. Y eso le pareció tan terrible que merecía un escarmiento, pero se había equivocado y yo no fui lista para explicarle, porque no entendía qué explicar. ¿El abuelo me pidió perdón o disculpas alguna vez? No. ¿Se lo recriminé alguna vez? No. No volvimos a hablar nunca más del tema. El abuelo no era de esos de pedir disculpa y menos de admitir errores. Y yo no era de esos de saber defender lo mío y no lo supe hacer hasta muchos años después.
En el pobre corazón de aquella niña no había lugar para el resentimiento. No creo que se haya enterado nunca del tamaño de mi pérdida o de mi sufrimiento. Yo no sabía cómo hablar de mí. Mi corazón era puro. Con el pasar de los años corrí las hojas de mi vida y encontré la manera de hacerlo, de no permanecer impasible cuando alguien o algo tratara de prender fuego mis ilusiones. Aprendí a llorar y a gritar cuando fuera necesario, y la historia de mi propio abuelo se volvió una historia más dentro de la alquimia de la vida. De adulta vi las cosas con otros ojos, pude admirarlo y comprenderlo, y juzgarlo mejor. Tal es así que lo volví el protagonista de una de mis novelas, Alcaesto. Cómo retraté al abuelo allí. Le rendí un tributo en aquellas hojas que para mí es una manera de rendir amor. ¿Y mis hermosos personajes? Mi hermoso tesoro, mi maravilloso libro, mi tesoro perdido, ¿cómo quedó en mis recuerdos? Ahora lo veo con una mirada más grande. Aquel libro tuvo su finalidad. Vino a mi encuentro a decirme, a confirmarme el trascendental papel que tendrían las historias en mi vida, los personajes, los libros. Solo desapareció para que esa ausencia ardiente me dijera, esperá, ya vas a ver lo que viene para vos. A veces creo que me volví escritora por el poder que encuentro en resucitar historias, fantasmas, emociones y de resucitarme a mí misma cada vez que me muero.